Bienvenidas sean. No, gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, gracias a la señora Nagali, que es la que patrocina la clase. Estamos empezando finalizando más bien el primer día de la fiesta de Sukkot. Y estamos también finalizando lo que es el primer día grande de guardar y comenzando lo que se conoce como Hol HaMoed, que son los días intermedios entre el primer día grande y el último día grande, o sea, es decir, el primer día se guarda como Shabbat y el último también. Entonces los días en el intermedio se conocen como Hol HaMoed, que son como días festivos, pero que se pueden realizar actividades que son de melajá, preparar comida, viajar, ese tipo de cosas. Hay cosas que sí tenemos restringidas, como lavar ropa y hacer cosas que no tienen que ver con la fiesta. Entonces, bueno, el tema del trabajo, de hecho, también está limitado, no todas las personas trabajan. Si son trabajos que son, ¿cómo se dice? De, de cuestiones bueno, que no pueden esperar, eso sí se trabaja, se me olvidó la definición. Trabajos, se me fue la palabra, pero bueno, que son sí, Indispensable. indispensables, gracias, exactamente. Sí, que tipo salud, policía, servicios bueno, que son indispensables, exactamente. Y el tema de también estudio Torah, bueno, tampoco se eh, detiene, entonces por eso es que nos estamos encontrando hoy. Y la verdad que también les comparto que yo no me había dado cuenta que hoy era 7 de octubre. Generalmente nos guiamos, acá la gente religiosa más nos guiamos por el calendario eh, pues judío, ¿no? Para mí era el día de Sukkot, para nada me acordé de la fecha. Y la verdad que en Shabbat hubo bastante movimiento, podemos decirlo, o sea, perdón, no en Shabbat, en la fiesta, estuvimos todo el tiempo escuchando explosiones que entendemos que fue de Gaza, o sea, que Israel estuvo atacando. Eh, Muchas veces cuando hay ese tipo de actividades no publican qué es lo que hubo, qué es lo que había, qué es lo que, pero fue intenso porque bueno, si yo no vivo cerca ni la franja de Gaza ni en el sur, yo vivo en la mitad del país. Es un país chiquito igual, pero si se alcanza a escuchar hasta acá es porque fue algo serio. Y bueno, un poco, la verdad que sí dije, ¿qué pasó? ¿No? Quería yo saber qué había pasado, si había algo importante, y no. Y ahí fue donde me topé con el tema de que vi muchas cosas del 7 de octubre y revisó el calendario, y bueno, me di cuenta de que era 7 de octubre, entonces también quiero dedicar esta clase para la elevación de las almas de todas las personas que fueron asesinadas en esa masacre, los soldados que también lamentablemente han caído a lo largo de estos 2 años de guerra. Y bueno, contrastando con eso, el tema de Sukkot Amén. es la alegría, ¿no? La alegría y de repente al final yo dije, gracias a Hashem que yo no me di cuenta que era 7 de octubre porque seguramente que si no, eso sí me hubiese tenido con el ánimo un poco más bajo, así que bueno, no, mi cabeza no estaba puesta en eso. Y bueno, este punto, ¿no? De la alegría, el Sukkot es la fiesta de la alegría, la mitzvah que está escrita en la Torah, una de las mitzvot, hay varias mitzvot que son relevantes para los judíos en tema de Sukkot, que es el hecho de construir una sukkah, ¿sí? Estar en ella 7 días, tener las 4 especies y agitarlas durante estos 7 días, salvo Shabbat, que no se pueden tocar, pero bueno, tenemos ya ahí varias mitzvot. En la época del templo se tenía que ir al templo, entonces la gran mayoría de las sukkot se construían en todo lo que eran los alrededores de Jerusalén y la parte que hoy no tenemos, pero que recordamos en el resto del tema de los sacrificios, que también es una mitzvah. Y está el tema de la alegría, ¿sí? O sea, la alegría es, sobre todo en Sukkot, vas a estar alegre, ¿sí? O sea, es eh, una ordenanza. Que ahí podríamos decir, bueno, ¿y Hashem por qué ordena estar alegres? ¿Cómo se puede que Hashem nos ordene estar alegres? Si la alegría es una emoción
y no siempre estamos alegres, ¿sí? Pero entonces quiero que lo conectemos con algo importante de todo el proceso que venimos saliendo en el judaísmo, y que deja ver esta conexión, o sea, por qué justamente la alegría ahora es tan importante, por qué hay una ordenanza de estar alegres, que por cierto también quería mencionar, yo creo que esto todas ustedes ya lo saben, pero que si hay una fiesta que judía que es relevante para el Noágida, es Sukkot. Hoy en la práctica no se palpa, no se siente como tal, pero en la época del templo, justamente en Sukkot había la posibilidad para que todas las naciones también subieran a Jerusalén y pudieran hacer sacrificio también. Entonces, eso es al punto que yo decía, que seguro que lo sabían, que estaban las 70 naciones y cada una podía ofrecer su sacrificio. Entonces, es algo que solamente pasaba en Sukkot y que justamente, bueno, si hay una fiesta que el Noágida puede tener una conexión con lo que es como tal la fiesta, que tenían que saber la fecha, que tenían que llegar a Jerusalén, es justamente Sukkot. Hoy en día, pues no la tenemos. El primer año que yo llegué a Israel, me acuerdo que hubo un desfile en una zona muy central de Jerusalén, una calzada, una calle, una avenida, digamos, y zona muy céntrica que llegaba hasta prácticamente muy cerca de los vestigios del templo. Y eran un tipo de desfile a favor de Israel y de muchos países que llegaban, ¿no? A mí me sorprendió mucho ver muchos países porque venían además con su bandera, pero que venían a desfilar pues apoyando, ¿no? a Israel y en representación de esta peregrinación que también hacían los pueblos. Entonces, bueno, yo sé que algunos años se canceló por tema de la pandemia y bueno, ahorita por el tema de la guerra, en temas de turismo no sé qué tanto se esté restringiendo, sí, y también que tanto la gente quiere venir, que igual hay turistas, pero bueno, no quería dejar de mencionar este punto, que sepan que para el Noágida hay esta conexión y hay este permiso, ¿no? De, de propio Hashem, de que las naciones podían llegar. Y hay un punto más que em, cuando yo lo leo en el Tanaj me parece también muy especial, que es en el libro de los Reyes, cuando se está hablando, se está describiendo acerca de la inauguración del templo, que se termina de construir y que, bueno, el rey Shlomo es el que hace todo el servicio. Hay los primeros capítulos, no les sé decir bien el capítulo, pero son los primeros capítulos del libro de Reyes, quizá el 3 o el 5 por ahí. Y entonces hay una parte donde Shlomo Amelech empieza a rezar, ¿sí? Está inaugurando el templo y está rezando pues, por todo el pueblo, por todo el servicio que se va a hacer. Y él ahí también aprovecha y tiene una sección en su rezo, en su tefilá, que él le dice a Hashem que también las naciones van a escuchar, ¿sí? Se van a escuchar del templo y de tu poder y van a querer llegar a este lugar, refiriéndose al templo, no los vestigios que tenemos hoy. Y, y van a venir a pedir, ¿sí? Entonces, Shlomo Amelech dice, y te pido que también la tefila de ellos las escuches. O sea, fíjense, hoy en día se habla mucho del tema de la inclusión, ¿sí? Y hay mucha discusión de a qué se conoce como inclusión. La inclusión además es un término que, por cierto, viene de la izquierda, ¿sí? O sea, justamente de un movimiento que para nada es inclusivo, y esa es una falacia, ¿no? Que ellos vienen con la bandera de la inclusión, pero no son inclusivos, pero bueno, creo que hoy en día todas hemos escuchado esta palabra de la inclusión y que significa, bueno, que hacer parte a todos, ¿no? Que un tema de igualdad, y bueno, ciertamente en el judaísmo no hay igualdad, no se maneja que haya igualdad, en el propio pueblo no hay igualdad, hay jerarquías y no estamos peleados con ese tema. Y sin embargo, vemos cómo Shlomo Amelech, en un momento tan crucial, ¿sí? Que está, imagínense, haciendo una cuestión histórica que se esperó desde el momento que Hashem manda hacer el Mishkan, que el Mishkan era
como esa tienda portátil que se llevaba al tabernáculo, ¿sí? De lugar en lugar y que ya en el desierto se construyó, imagínense, desde la época de Moshe, ahora estamos saltando hasta la época de David. David no lo construye, sino su hijo Shlomo. Entonces, imagínense cuántos años pasó para que la casa de Hashem fuese ya en un lugar, ¿sí? De piedra, en un lugar fijo, en el lugar elegido, que se tardó mucho tiempo para construirse en Jerusalén. Jerusalén y el punto donde se construye el templo, por cierto, no empieza a ser relevante en el momento de la construcción del templo, sino desde antes, ¿sí? Es el momento, en el lugar donde dicen los sabios que fue creada los propios Adán y Jabá, o sea que de ahí Hashem es que toma este polvo de la tierra para construir, para hacerlos, para diseñarlos. Es el lugar donde Adán y Jabá hacen sacrificio, es el lugar donde iba a ser la Kedat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak, o sea, ese lugar fue crucial durante todas las generaciones y todo apuntaba siempre a ese lugar, pero hasta que Hashem no dijo, va a ser aquí, el pueblo esperó. Entonces, imagínense todo lo que implicaba, cuántos años esperando para la construcción del templo. Si no me equivoco, el Mishkan estuvo en pie 400 y algo años. Y imagínense, ¿no? Tanto tiempo esperando. Y en ese momento tan especial y tan crucial, Shlomo dice, sí, este templo es de los judíos y para los judíos y para nuestros sacrificios y para nuestro servicio al Creador, pero también el extranjero va a venir de lejos porque va a escuchar que este es un lugar especial y de milagros y va a venir a rezar. Y si es cierto que no podía acceder hasta donde los Kohanim accedían, los propios judíos no podríamos acceder tampoco ahí. Había zonas, ¿sí? Y también las naciones tenían su zona donde podían llegar y ahí entregar su sacrificio. Entonces el Cohen los metía y ya iba a la zona donde se hacían los sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Shlomo Amelech fue muy inclusivo, ¿sí? Él dijo, yo rezo por todos, todas las personas que vengan aquí a este lugar, que su tefilá también sea escuchada. Entonces, bueno, el templo también es relevante en ese sentido para todas las naciones. Ahora sí le doy la palabra. Adelante, Magali. Perdón, Mora. Sí, respecto a lo que estaba comentando, bueno, también el rabino Ariel nos subió información y Zacarías 14:16 dice, sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones vinieron contra Jerusalén, subirán cada año a posternarse ante el Rey y el Eterno de los ejércitos y celebrarán la festividad de cabañas. Era lo que quería comentarle. Entonces, bueno, vemos que sí es una fiesta que toma su relevancia y que además, bueno, vemos que el tema de construir la cabaña también es un simbolismo mm, de la protección divina, ¿no? La protección que Hashem tiene para con nosotros. Y esa es una de las representaciones, ¿no? Que la cabaña es, bueno, salgo de mi zona de confort, de mi cama, de mis cuatro paredes y estoy en ese lugar, es como irse de campamento una vez al año, pero que dependiendo cuáles sean la situación del estado del tiempo, pues hay personas que dicen me abstengo o sí voy de campamento. Aquí la fecha es lo que lo va a determinar, no si hay o no un buen clima. O sea, si hace frío, hace calor, nos toca de todo en la época de Sukkot. Hace unos años hubo tanto viento que las Sukkot se volaron. O sea, salió un video inclusive un poco hasta chistoso porque hay un pasuk que dice que el misericordioso nos construya, ¿sí? O edifique para nosotros la sucá de David ah, que se cae, ¿no? Que, bueno, se refiere a un tema de proceso y ahí hay una interpretación, pero hay una cancioncita de este paso que es una frase que repetimos durante todo Sukkot, que el misericordioso, que Hashem sea el que construya la sucá para nosotros, una sucá que se está como cayendo. Y entonces pusieron esta canción, ¿no? Y los videos de la Sukkot que literalmente volaban. O sea, el viento llegaba y las jalaba Sukkot de madera, o sea, que son bastante
bastante fuertes y resistentes, pero justamente, ¿no? No deja de ser una cabaña, no deja de ser una casa em, temporal. Y bueno, a veces llueve, a veces hace mucho calor, a veces hay mucho viento y ahí estamos. Y al punto al que quiero llegar, el tema de la alegría, hay dos cosas, ¿no? Uno, el tema de que Hashem nos pide estar alegres. eh, Nos preparamos además para ello mucho. Todo el tema de Sukkot implica preparación como muchas otras fiestas, pero en el caso de Sukkot, bueno, es construir la sukkah, ¿no? Y adornarla y poner ahí todo lo que se pueda de manera que esté cómodo, porque es irnos, mudarnos en cierto sentido a la sukkah, y hacer lo más que podamos ahí. Entonces, bueno, tenemos esa parte. Y yo les decía que en la cuestión del calendario, aquí es este punto que quiero detenerme, vemos que la fiesta de Sukkot y la exigencia, que finalmente es una exigencia de alegría, viene justo después del Día del Perdón y después de todos los días de Teshuvah. Entonces, esto también lo pensé, lo conecté porque escuché una clase de un rabino llamado Jacobson o Jacobson, por ahí, quizá me equivoqué, pero él hablaba acerca de que en Sukkot hay algo que está escrito en la Gemara que dice que Am Israel no dormía durante todo Sukkot. Todo Sukkot son 7 días. Entonces dice, ¿cómo es posible? Médicamente nos dicen que una persona no puede pasar mucho tiempo, creo que él decía 3 días sin dormir, porque entonces colapsa, ¿sí? Ya ustedes me dirán qué pasa si si nos desvelamos una noche, cómo nos sentimos. Entonces, ¿cómo es posible que Am Israel en la época del templo 7 días no dormía? Y entonces, bueno, le explicaba que era justamente estar de alegría en alegría, de mitzvah en mitzvah, ¿sí? De levantarse, rezar y entonces ir, desayunar y entonces, bueno, había convivencia. En las noches había una festividad que se llamaba la alegría como de la extracción de las aguas. Era agua que se extraía de un manantial que está, hasta el día de hoy existe. Baruch Hashem, he tenido la gran bendición de estar en ese manantial. Es un túnel que está en las profundidades de Jerusalén y que hasta el día de hoy sigue corriendo ahí esta agua de este manantial. Entonces los Kohanim iban ahí, a ese punto más bajo de la ciudad de Jerusalén, extraían el agua de ese arroyo, de ese manantial, y iban todos festejando, cantando, y llevaban esas aguas hasta el templo, hasta el altar, y ahí vertían esas aguas. Una vez escuché una explicación muy linda, que es que Hashem no dejaba fuera a nadie y que esas aguas rezaban a Hashem, porque si ustedes se acuerdan en sus clases eh, ¿cómo se llama esta materia? Bueno, en mi época, ¿qué era? Bueno, no me acuerdo, algo de ciclo de vida, bueno, donde se estudia el ciclo del agua, ya ustedes se acordarán en la primaria, ¿sí? El hecho de que el agua se evapora, ¿sí? Está en las nubes y luego se condensa, baja como lluvia y luego se vuelve a absorber por los mantos acuíferos y así se va dando el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues, Natural. ciencias naturales, gracias, exactamente, sí, en ciencias naturales. Y entonces, bueno, se estudiaba esto del ciclo del agua, gracias a todas que me rescataron, de repente se me borró. Em, y entonces las aguas, estas que estaban en el manantial, yo les digo que es un manantial, es como una especie de túnel, ¿sí? Entonces estas aguas suplicaron a Hashem, le dijeron, ¿cómo? O sea, ya nos quedamos aquí estancadas, ¿no? Porque no tenemos manera de salir, que estamos en un túnel, y volver a ascender a ti, al cielo. Entonces, que las aguas rezaron y le dijeron a Hashem, eh, no queríamos caer en lo más bajo, no queríamos estar aquí. Y entonces rezaron a Hashem, que Hashem dijo, no se preocupen, ustedes van a ser
van a ser extraídas de ese lugar y van a ser llevadas hasta el lugar más elevado y van a volver a mí. Entonces, ese es un midrash que explica un poco algo del sentido de la Simchat Bet HaShoeva, la alegría de la extracción de las aguas, que en Sukkot justamente los Kohanim iban, sacaban agua de ese lugar, de ese manantial, y la llevaban al lugar más especial, ¿sí? Al Mizbeach, ¿cómo les dije? Em, eh, ahorita recién les dije el nombre, ahora se me olvidó en español otra vez. Bueno, donde se hacían los sacrificios al altar, y entonces vertían esa agua, que el altar estaba caliente, porque ahí se hacían los sacrificios de los animales, y entonces esa agua que pasaba se evaporaba, ¿no? Si ponemos agua en el fuego, en un lugar caliente, ¿qué pasa? Pues se evapora enseguida, ¿no? Y de esa manera el agua se evaporaba. Y entonces, como un poco saliendo del tema, pero no, nos dicen los sabios, las tefilot cuando son reales y cuando son fuertes y cuando son sinceras y con sentido, Hashem escucha, inclusive si escuchó la tefila de esas aguas tan bajas, cuánto y no más del resto de la creación. Hay otro punto también que yo lo conecto con el hecho de ese lugar tan bajo. Y ahora sí lo voy a conectar con la clase del Rab Jacobson, eh, que voy a cambiar un poco lo que el Rab Jacobson dice, pero o sea, voy a tomar elementos de él y de esta cuestión de la Simchat Bet HaShoeva, que cuando una persona a veces se siente que cayó muy bajo, siente que ya está, no hay remedio, ya no hay vuelta atrás. Caí tan bajo que una persona se puede llegar a sentir lo peor, lo más despreciable, lo más malo, y decir, ya, no tengo remedio, caí en lo más bajo, ¿no? En el caso de las aguas no es que cayeran bajo por elección, pero bueno, era cuestión del ciclo de lo que estaba pasando, pero bueno. Pero sí, una persona se puede quedar con esa sensación. Y al final, cuando la teshuvá y el retorno al creador y la tefila son reales, se puede salir de ese lugar bajo y subir a lo más elevado. No nos limita, el hecho de caer bajo no determina a la persona, y no determina el alma de la persona. Que si la persona tiene el deseo de salir adelante, se puede. Ahora, lo que el Rab Jacobson decía, y que obviamente todos nuestros rabinos lo conectan, es que la alegría de Sukkot viene después del perdón, porque la persona realmente tiene la capacidad de sentir alegría en un punto mucho más limpio, desde un lugar sin culpa. ¿Sí? ¿Por qué Hashem pide? Y ahora contesto, que ya lo pregunté 2 veces a lo largo de la clase y todavía no lo dije. ¿Por qué Hashem exige estar alegre? Si estar alegre no es fácil, ¿sí? Uno se mete a ver noticias y ya está, alegría se fue. Una persona se pone a pensar en todas las situaciones que no van bien en su vida y eso roba la alegría. Entonces, ¿por qué justamente Hashem nos puede, a los judíos por lo menos, nos exige estar alegres? Y entonces la conexión tiene que ver con la teshuva, con el proceso que venimos viviendo. Nos dicen los sabios, la persona puede estar alegre cuando sabe completamente, tiene en el corazón, eh, la certeza de que Hashem le perdonó. ¿Sí? Y ahí, cuando sabes que Hashem te perdonó, es donde tienes el corazón abierto para sentirte alegre. Hay un canto, yo les decía, que hay un canto especial que se llama Alel, que decimos en Rosh Hodesh, cada que inicia un mes, decimos en las fiestas, pero justamente en Rosh Hashanah, que es también el inicio del mes de Tishrei, no lo decimos esos 2 días, no decimos Alel, tampoco en Yom Kippur, ¿sí? Esos días no se dice Alel. Y a comparación con Sukkot se dice Alel, los 8 días se dice Alel, eh, y entonces nos dicen los sabios, bueno, ahora sí, tenemos el corazón, la disposición. Yo les decía en ese momento, no se dice Alel porque tenemos miedo y no podemos alabar a Hashem con toda la alegría, con todo el corazón lleno, porque tenemos miedo. Una vez que ya sabemos que cerramos ese proceso, entonces tenemos esa capacidad de sentir alegría. Ahora sí vuelvo a lo que Rabbi Jacobson dice, y él habla de esta parte psicológica, de que muchas veces la culpa, ¿sí? Impide el hecho de sentir alegría. Una persona
si se centra en sus errores, se centra en todo lo que hizo mal, entonces le va a impedir sentir alegría. Si se centra en las cosas, veces que se ha caído y que le ha costado levantarse, eso le va a impedir estar alegres. Y él hablaba de un punto que también no es de él solamente, sino que los sabios lo dicen. Eh, Ahora recién lo escuché de él, pero lo he escuchado en otras ocasiones, que el, el tema de la alegría, de la Simhat Beta Shoeva, de esta fiesta que se tenía en Sukkot en las noches, era una fiesta además que se daba de noche. Por cierto, en la Gemara está escrito que quien no conoció, nunca estuvo en una Simhat Beta Shoeva, no sabe lo que es la alegría, ¿sí? Porque dicen que la alegría que se viviera tan plena y tan grande que por eso es que no se iban a dormir, estaban tan contentos. Había fiesta, había música, había alegría, había comida y entonces, bueno, se desvelaban. Y entonces al siguiente día otra vez, bueno, había que hacer los rezos y había que ir a hacer los sacrificios al templo. Había mucha actividad y al final terminaban no durmiendo, pero todo por esta energía, esta parte espiritual que estaba tan inundando su vida, que eso es lo que sabe Gemara, quien nunca estuvo en una Simchat Bet Hashoeva no sabe lo que es la alegría, o sea, no sabe de eso que se estaba hablando, de ese esplendor. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los sabios? Que esta alegría tan grande que se experimentaba, ¿sí? Yo ahora les mencioné, ¿qué hacían? ¿Qué hacían en esta alegría tan grande? Comían, bailaban, cantaban, convivían, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es alegría que tiene que ver con algo de lo material, físico, ¿sí? Comer, bailar, eh, platicar, reírse. Entonces, este es un punto que también se rescata y el punto en el que se centra el Rab Jacobson y, y que los sabios nos dicen que la Torah fue dada para vivir. Hay un pasuk, ¿sí? que dice que vas a vivir la Torah y entonces los sabios nos dicen qué significa vas a vivir. O sea, que la Torah te tiene que dar vida, no te tiene que dejar en un estado de, sí, de letargo, de encerrarte y de no salir y de no hacer nada y no hablar con nadie. No, la Torah no nos aísla. La Torah no nos pone en penitencia de no comer, de no hacer cosas que el cuerpo necesita. La Torah plantea las reglas de cómo vivir una vida material con sentido, con alegría. Entonces, él decía, el Rav Jacobson decía, todo lo que se hace durante Sukkot son cosas materiales. ¿Sí? Agarrar las cuatro especies y agitarlas. Estar dentro del azúcar, ¿sí? Sentarte. Mi esposo me decía algo, no lo voy a citar como tal porque no me aprendí la frase, pero que también es algo que está en la Gemara, que decía como que, eh, lo voy a decir mal, no se lo lleven así como tal, pero mencionaba la palabra de la flojera, como que en Sukkot, como que se valía ser flojo, porque bastaba estar todo el día sentado en la suká y estar ahí, y no, flojo en el sentido, después me dijo, el se la pasó estudiando todo el día. Entonces, no es que estaba solamente sentado pensando, no sé, que estaba estudiando, pero me decía, o sea, si nosotros lo vemos de fuera, ¿sí? Hoy en día, además que la gente es como querer estar haciendo. Imagínense una persona sentada todo el día en una suká, ¿sí? Leyendo un libro. Si ustedes ven esa escena, sin saber de qué se trata, qué es, ¿sí? Una familia ahí sentada en una cabaña, sentados, comiendo, hablando, luego se duermen, luego leen, siguen hablando, otra vez vuelven a comer. ¿Qué parece esa escena? Como, bueno, de vacaciones, de relajación, ¿no? De la están pasando, están descansando, de flojera, ¿no? Ahí es donde se usa la palabra de flojera. Pero justamente el tema de la alegría y el tema del sentido de la vida, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes como no ágidas, y por eso es que yo lo quería hablar, lo adquieran.
que la culpa ya está, la dejamos atrás. Esto fue antes de Yom Kippur, ¿sí? Después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, ya está. La culpa se quedó y ahora se disfruta con sentido, por supuesto, con las reglas que cada quien tiene, pero la Torah fue escrita, fue dada para vivir, para darle sentido, para lo que yo como lo disfruto, cuando yo descanso lo disfruto, cuando el tema de la intimidad se disfruta, el tema de sí, el estudio se disfruta, el tema de todo lo que hacemos en nuestra vida tiene algo que se vale disfrutar y que es bueno disfrutarlo y que por eso es que la alegría en Sukkot es tan tangible, porque estamos centrados en cosas físicas, pero que sabemos que tiene neto una conexión espiritual. Y cuando sabemos conectar lo espiritual con lo físico, podemos lograr esa calma, esa paz, y ahí es donde podemos realmente conseguir alegría, porque toma sentido lo que estamos haciendo, porque ya no tenemos cargando esa culpa de las cosas que hicimos mal. Y si nos caímos, está bien, nos levantamos. El Raf ponía un ejemplo que, personal de él. Sí, él dice que su papá falleció de diabetes, que también otras personas de su familia padecen. Y él decía, yo sé que con el tema del azúcar yo me tengo que cuidar mucho porque yo tengo ahí ya un historial, ¿no? El historial médico, el tema genético que ya está ahí presente. Dice, y yo cuido, pero a veces traen algo muy rico y me gana y bueno, termino comiendo y a veces como de más y entonces está la culpa y por qué lo hice y me caí como pude, ¿no? Pero lo importante no es me equivoqué, sino ya está, lo hice, no estuvo bien, me pasé y ahora me reconstruyo y vuelvo, ¿sí? Vuelvo a retomar el punto que yo sé que en el que tengo que estar. Así que bueno, ahora sí le doy la palabra, señora. Gracias, Mora. Bueno, algo que se me vino a la cabeza es esa parte de, digo, usted, como nos dice, ¿no? Es para el judío, pero también nosotros como no ágidas tenemos una parte ahí. Entonces, referente a a la alegría, ¿no? Digo, yo estaba emocionada y eso que no soy judía, ¿no? No lo hago como lo que hacen los judíos, agitar las especies y todo eso, pero la parte que me toca me llena de alegría y me imagino cómo será cuando Hashem me dé la oportunidad de ir a Israel y vivir toda esa experiencia, pues me alegra y hasta no dormí, ¿no? De eso, cómo se siente esa emoción y no soy no estoy allá ni lo estoy viendo, pero lo vivo a mi manera y a lo que me toca a mí como no agida y es una alegría que se siente y esa alegría se contagia. Es lo que quería decir. Gracias. Me hace usted pensar en un rabino, el rabí Itzhak Niberdichov, que fue un jasídico, eh, que dicen que la primera noche de Sukkot él no dormía porque estaba tan emocionado que finalmente había llegado Sukkot y que finalmente iba a poder cumplir la mitzvah de agitar las cuatro especies. Es algo que se hace solamente en las mañanas, entonces, bueno, Sukkot empieza en la tarde-noche, ¿no? Pero las cuatro especies es algo que recién en la mañana se puede hacer. Y entonces el de tanta emoción de decir, wow, estuve esperando un año para poder volver a hacer esta mitzvah y ahora está llegando y de tanta emoción le costaba dormir. Entonces, bueno, sí, realmente es una fiesta emocionante. Además, no en todas las ciudades se experimenta igual. Hay lugares donde hay más Sukkot, hay ciudades donde hay menos. Pero sí, definitivamente es todo un espectáculo, ¿no? Ver la Sukkot en lugares que uno diría a la mitad en calles que son sobre todo más privadas, calles principales, pues por supuesto que no las van a cerrar, pero calles que son más privadas o patios o estacionamientos, la gente construye su cot, hay quien tiene pues más comodidad y construye en su balcón o afuera del pat de la casa, ¿no? Nosotros sí tenemos la bendición de que la construimos, o sea, salimos de nuestra puerta y ahí está la azúcar, entonces está muy cómodo porque está muy accesible. Hay personas que para ir a su azúcar tienen que bajar, subir varios pisos, entonces bueno, cada quien de acuerdo a su situación pero sí, o sea, en sí es un espectáculo, es un tema llamativo de ver cómo cada quien
es creativo y cómo la hacen, cómo se decora, además es también algo muy, muy, muy simbólico, bueno, de cada familia, de cada quien y también las posibilidades que cada quien tiene. Eh, pero, y hay días también donde el pueblo se reúne en el cótel y en lugares que son en Maratama Pelada, que es la tumba de los patriarcas, y bueno, es una experiencia muy, muy especial. Eh, Besrat Hashem, además, con todo este tema de la guerra, ¿no? Para nosotros también ha tomado ahora en estos 2 años como un significado un poco también diferente desde el tema de festejamos, tenemos la alegría de festejar, que estamos bien, estamos victoriosos, que está doliendo mucho esta guerra, ha sido muy complicada, pero con todo ese dolor seguimos vivos, seguimos festejando, seguimos construyendo nuestra Sukkot, seguimos con nuestra tradición y eso no nos lo van a robar, eso no nos lo van a quitar. Y hoy el pueblo de Israel, en el ambiente más religioso, estuvimos celebrando y disfrutando y alegrándonos, a pesar de, yo les decía, del tema de la fecha, que es fecha dolorosa, pero igual se fijó otro día para hacer la conmemoración anualmente, que va a ser al finalizar Sukkot, como fue el inicio de la guerra en la fecha judía, pero igual festejamos y no dejamos de festejar. Así que eso es importante. Ahora sí, señora Elba, la escuchamos. Muy buenas tardes, Rabanis. Bueno, tardes acá en Monterrey y noches en Israel y el día para todas. Pues qué bendición estar aquí con ustedes, pues oyendo esas experiencias tan bonitas de Sukkot y todo. Pues yo en una ocasión sí la hice afuera de la casa y no había, como hoy que hay tanta inseguridad, entonces sí teníamos esa como confianza, ¿no? Pero bueno, por algunas otras circunstancias que pasaron, pues hoy no la pude llevar a cabo, porque la hacemos de manera representativa nosotros no ágiles, no compramos especies y lo podemos hacer, ¿no? Una vez nos dijo el rabino, pero no a modo de realizar rezos ni nada de eso, el judío. Pero bueno, yo hice una a modo de niños, de creatividad, porque es a la niña a la que la quiero llevarle esta enseñanza tan hermosa, pues de fe, de confianza que tuvo el pueblo de Hashem, ahora con nosotros también. Y pues yo le hice ahí como se dice, una representación así, ¿verdad? Sencillona, pero muy bonita, con su casita. No sé si se ve que me está fallando la cámara. Tiene que quitarle el modo de que está nublado, entonces tiene que ponerle directo para que podamos verla, pero se alcanza a ver bonito. Sí se alcanza a ver, o así, no tampoco, es que como que me está fallando la cámara y no Sí, se sí. ve, o sea, Oh, es una casita, mm, su papá se la había abierto y nosotros le hicimos palmas de cartón, la pintamos y le pusimos poquitos y le puse unas enseñanzas ahí del Ush Pisin y lo que representa, ¿no? Pues las especies. Entonces, a modo de enseñanza, o sea, ya se los comparto porque pues uno se siente también como un niño, o sea, a modo de enseñanza porque no es judío. Entonces, ni judía, entonces ahí estamos, ¿verdad? En esta enseñanza. Gracias, Rabaní, que aprende demasiado y usted es muy, muy, muy especial para enseñarnos. Muchas gracias. Saluda a la Rabaní y a todas. Dile que te mm, hiciste tú. Muchas gracias, Rabaní. Bendiciones. bueno, bendiciones, me alegra. Sí, Baruch Hashem, de verdad, el tema de la enseñanza y la transmisión de los niños es todo un tema. De hecho, yo estaba pensando si hacer las clases de la SUKA, pero bueno, tuvimos un tema con los niños que ellos no duermen en la SUKA, solamente esposo. Y entonces, como escucharon que sus amigas duermen en la SUKA, entonces ellas también dijeron que querían en la SUKA. Y bueno, hubo todo un show de toda la SUKA llena de colchones, porque bueno, ellas se iban de campamento.
entonces había mucho movimiento y no era posible hacer. Entonces sí, el tema de contagiar a los niños es algo bien importante, ¿no? Cómo ir transmitiendo esas enseñanzas desde esta parte más expresiva y de, ¿cómo se dice esto? Em, de la experimentación, sí, o sea, de vivirlo, ¿no? Eso es muy importante. Gracias por compartir. Adelante, Alma, la escuchamos. Ahora, cuando sus festividades, se estuvo escuchando mucho que ya va a terminar la guerra. ¿Usted sabe? Yo justo no sé, Alma, si usted estuvo al inicio de la clase, hace unos días que se está supuestamente, ¿no? Hablando de que un acuerdo, al final jamás nunca aceptan los acuerdos, eso ya lo sabemos, no es nuevo. Yo personalmente no me hice ilusiones con el tema, porque sí se estuvo hablando 4 días de que al parecer sí se iba a concretar. Lo cierto, y esto fue lo que yo les conté al inicio, es que todo el día estuvimos escuchando explosiones, a veces la tierra se simbra y bueno, sobre todo que estábamos en la su casa, se escuchaba más fuerte. Por lo que yo entiendo, no publicaron en ningún lugar, pero lo que entiendo es que Israel estuvo atacando todo el día festivo en Gaza. O sea, no es nuevo, eso lo hemos tenido durante todos los 2 años. A veces, por ejemplo, cuando han explotado túneles y este tipo de cosas, pues, se Yo simbra estoy todo. perdón, yo estoy en noticias de Israel y la ONU ya se pronunció y dijo que tienen que liberar a todos los rehenes y ya ve que la ONU se quedaba siempre calladita y bueno, yo pienso que primeramente Esperemos, ya estamos, estamos esperando el milagro, todos deseamos que pase, pero al final no se puede negociar con terroristas. Sí, porque ellos no tienen intención, esto lo está demostrando más que nunca, que su intención no es hacer un acuerdo, su intención no es hacer paz, su intención no es tener un Estado, su intención es destruir. Y por eso es que el ejército ha tenido que atacar muy contundentemente, porque si no, entonces seguimos en la misma historia, ¿no? Y sí, de hecho, yo tengo un familiar ahora que está peleando en Gaza y él nos dijo hace unos días em, que sí, que la orden era que por ahora no iba a haber ataque, ¿sí? Eso fue hasta antes de que empezara la fiesta. Hubo 4 días más o menos que Israel no atacó, o sea, eso lo sabíamos aquí y les digo, mi familiar también me lo dijo, él estando ahí dentro, que les dijeron, ahora no atacamos, estamos esperando que ellos den el sí definitivo, que digan, ok, en tal fecha, tal hora vamos a liberarlos. ¿Sí? Pero al parecer, yo les digo, algo se complicó tanto que durante todo el día festivo de hoy, desde ayer en la noche, empezamos a otra vez a escuchar los bombardeos de nuestros, ¿sí? De nuestros hacia ellos. Pero bueno, bajo esta situación de que hay que meterles presión, esperemos que sí, que digan que es suficiente y que quieren entregarlos y que ya basta. Pero bueno, Besrat Hashem, seguimos rezando porque eso pase. Pero también quiero aclarar algo, que si pasa, eh, eso creo yo, ¿no? Es más bien por milagro de Hashem y no porque ellos o sea, algún error humano que ellos tienen que cometer y ahí Hashem nos ayudará el milagro porque su postura, la postura de Hamas, sigue siendo de no, ellos no quieren, se están viendo ahora muy presionados, pero de que ellos quieran hacer paz, no, ellos hoy festejaron que es 7 de octubre y que tuvieron un gran logro hace 2 años, entonces pues eso no es ningún acuerdo de paz. Pero bueno, Besrat Hashem, Hashem va a obligar, las no hay noticias, otra. Mora. ¿Cómo? Eso no lo pasan en las noticias, No, la no, festividad de ellos. no, eso no se los enseñan a ustedes, lamentablemente. Pero sí, sí, ellos están festejaron el día de hoy. Bueno, Cindy, la escuchamos.
Sí, Mora, yo tengo una pregunta. La verdad, a mí ese tema de las festividades, se me hace un poco complicado todavía de entender, porque sé que algunos rabinos tienen una postura y otros otra, entonces a veces es un poquito complicado para mí. Y y, y si tengo como de mi niña, tal vez algunas no saben, donde yo vengo, pues celebraban las fiestas, las tres fiestas que ellos dicen que se deben de celebrar. Y una de ellas es esto, la de Sukkot. Entonces, en mi niña, con mi esposo tuvimos un acuerdo de que cuando ella dijera que quería ir a la iglesia con él, pues iba a ir. Y cuando ella no quiera ir, ella se va a quedar conmigo. Pero ahorita, como por decir que está la fiesta en ellos, y ella ve todo eso, yo a veces quisiera enseñarle algo de eso como ahorita, pero tengo miedo de confundirla. Tengo miedo de que ella diga que es lo mismo. Entonces no sé cómo manejar esa situación, porque yo quisiera que ella supiera, que conociera un poquito más de lo que yo estoy haciendo en respeto de la historia, de que conozca al pueblo de Israel. Pero ahorita yo lo que me he centrado en ella es como el comportamiento y todo eso, pero todavía no he dado énfasis en todo eso, ajá, porque no quiero confundirla, no quiero, no sé cómo hacerlo, entonces es por eso que sí me preocupa. Y es como ahorita en la fiesta sé que quiere ir allá con su papá y luego digo, quisiera hacer algo con ella, alguna cabañita así chiquitita, una mini, pero ¿y si la confundo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Entonces está como ese miedo y el no querer confundirla a ella. Y es eso. Me pregunta cómo hacer. Bueno, sí, primero que el hecho de, a ver, el hecho que los hijos tengan confusión o conflictos, eso siempre va a existir, ¿no? Nosotros mismos piensen en ustedes mismas. ¿Cuántos conflictos no tenemos de querer dar con la verdad? Entonces, yo lo que le recomiendo por la edad de su niña es empezar a hacerlo de una manera como con manualidades, hacer dibujos, imprimir imágenes de su coto, dibujar, si usted sabe dibujar, las especies, decirle, mira, estas especies son de Sukkot, eran, o son las especies que se refiere la Torá, que dice la Torá de que son las especies que tienen que estar en la azúcar. No sé, ahí usted metiendo, ¿no? Metiendo esto que usted ahora cree, que ahora usted está aprendiendo, pero creo que es importante, sí, también lo que usted dice, o sea, no se trata de meterla necesariamente en conflicto, pero hay cosas que de manera natural, conflictos que se van a dar. Entonces, es acertado lo que usted dice, o sea, no, usted no quiere propiciar, usted no quiere meter un conflicto, me parece que es muy bueno. Hay padres que a veces desde una posición de querer defender su verdad, o bueno, la verdad, ¿no? O su punto de vista más bien, van a hacer presión y ahí es donde los hijos se confunden, ¿no? Entiendo que justamente su intención no es esta, su intención es enseñarle, pero que la niña no se confunda. Entonces, es bueno llevar esa cautela, sobre todo porque es pequeña. Entonces, no centrarse en el tema del conflicto, sino que sí le puede enseñar, que sí podemos hacer juntas, que represente el tema Sukkot, lo que ahora estamos hablando, el tema de la alegría, ¿sí? O sea, ¿qué actividad se puede hacer todos los días para en casa sentir que estamos aumentando la alegría? ¿Qué podemos hacer para conectar con la enseñanza de Sukkot? ¿Qué se sabe? Hacer dibujos, recortar, ¿no? Hacer como el diseño de una cabaña con colores y hojas de colores, no sé, pegar, buscar ramitas y hacer como el techito del azúcar o las paredes del azúcar. Algo muy que sea desde la parte de manualidades, que es algo que con los niños a esa edad pues funciona muy bien. Y conforme vaya creciendo, pues entonces ella también irá preguntando, mamá, ¿por qué no vas? ¿No? Y entonces sí, ¿por qué no? Decirle la verdad. Porque bueno, yo antes creía como papá cree y hoy en día creemos en Dios, pero yo creo algo diferente, ¿no? Y otra vez, si ella pregunta, entonces ir contestando, si ella pregunta, ir contestando. No hacer presión a esa edad, no me parece a mí que sea lo más adecuado.
no producir un conflicto, pero si la niña empieza a preguntar e interesarse, sí, sí, sí instruir. Sí, es un poco lo que hacemos los judíos en un poco a otra escala, ¿no? Con el no ágida. Nosotros no tenemos el interés de enseñar a la gente y publicar, vengan y conozcan del judaísmo, pero quien está interesado, bueno, resolvemos dudas. Estamos aquí para dar una enseñanza certera, ¿no? No desde el Gracias, lugar de Nora. convencer, sino de, bueno, ¿estás interesado? Te explico, ¿no? Muchas Bueno, gracias, Mora. gracias también a usted por su pregunta. Quizá por ahí también le puede ayudar a otras. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, alguna otra duda, algo más que... Yo quiero comentar, shalom a todas. Quiero comentar de que con ese tipo de posición, ¿verdad? En cuanto a conocer el judaísmo, a mí me pasó eso. Mi mami es una persona muy católica, pero yo supe, me tocó que llegara a vivir con ella para poderla cuidar. Y para mí era como un conflicto, ¿verdad? Lo que yo tenía que hacer y entrar a mis clases y todo y las celebraciones. Entonces, y cuando ella me invitaba para poder ir a la iglesia, la tenía que llevar yo. Entonces yo tenía con aquella situación de que, ¿qué hago yo acá? O sea, esto ya no es, no es para mí, ¿verdad? Ya yo me sentía ya completamente em, como desconocido aquello que no me iba a llenar, ¿verdad? Entonces empecé en casa a poner el límite de que ella pudiese respetar lo que yo quería y que yo la iba a llevar a donde ella tenía que asistir. Pero que sin obligarme, que el persinaje, que rezar el rosario, que todo eso, ¿verdad? Entonces lo logré. Con 2 años y medio de conflicto lo logré. Entonces para mí es una satisfacción muy grande el seguir creciendo y conociendo mucho de ello, ¿verdad? Así que solamente. Bueno, muchas gracias por compartir y vemos también aquí que la paciencia y la constancia y el tener esa claridad al final ayuda a poder delimitar, ¿no? Y, y- y al final no cortar relación, no alejarse, no ofender. Es bien importante. Gracias por compartirlo. Bueno, pues gracias a todas que se conectaron. Aclaro también al inicio, la señora Nagali hizo la pregunta y también para que quede claro que acá en Israel, en Sukkot, el primer día grande y el último día son días que celebramos como Shabbat, o sea, nos abstenemos de todas las actividades creativas, las melajot, las prohibiciones, con el nombre que le conozcan. Pero fuera de Israel son 2 días. ¿Sí? Entonces, aquí ya terminó el día grande y entonces empezamos los días intermedios de Hol Moed, pero los judíos de fuera de Israel tienen que celebrar 2 días. Entonces, para aclaración, acá solo un día y por eso es que sí podemos hacer la clase. Entonces, bueno, gracias a todas, bendiciones, que estén muy bien y todo lo mejor, que nos sigamos alegrando. Muchas Gracias, gracias, Mora. Nora. Gracias a todas por